el día de hoy con el abogado de inmigración Héctor Benítez. Un juez federal ha rechazado la solicitud del gobierno del presidente Trump para reanudar las deportaciones a El Salvador bajo la ley de enemigos extranjeros del año 1798. Abogado, explícanos un poco esta ley. ¿Con qué frecuencia se ha aplicado esto? Tengo entendido que la última vez que se aplicó fue durante una de las guerras mundiales, ¿correcto? Sí, correcto. Fue durante la Segunda Guerra Mundial, Enrique, y precisamente se dio en el contexto del encuentro de los americanos con los japoneses. Y la lógica de esta ley es precisamente que se pueda dar en tiempos de guerra, en tiempos de invasión, en tiempos de intrusión, donde debe haber una calificación de un gobierno o un país que sea enemigo de los Estados Unidos para que tenga eventualmente aplicabilidad dentro del territorio americano. El presidente Trump argumenta, y no es mentira lo que está diciendo, hay evidencia que hay países enemigos nuestros que han vaciado sus cárceles y hasta cierto punto han enviado personas para acá, incluyendo miembros del Tren de Aragua de Venezuela. Él dice que esto es tiempo de guerra. ¿Tú cómo lo ves? Mira, la calificación de tiempo de guerra, pues indudablemente le corresponde al Ejecutivo. Sin embargo, cuando tú ves los números que derivan eventualmente de la justificación que se está dando para plantear que los integrantes del Tren de Aragua están causando, pues indudablemente todo este alboroto, todo este destrozo en territorio americano, pues de Yeah. alguna manera lo que me cuesta es un poco visualizar cómo esos números se compadecen con toda la población venezolana para que conlleve a través de la aplicación de la ley de enemigos extranjeros procesos de exclusión de terminación de TPS, de paro humanitario. Ahorita están hablando de la posible presentación de un ban migratorio que impida pues la entrada de estas naciones como Cuba, como Venezuela, a territorio americano de una manera prácticamente absoluta en el supuesto de que se dé. Entonces, honestamente, cuando ves los números y ves que las mismas agencias de la administración nos reflejan a más de 600 personas comparadas con no menos de 1 millón de personas, de 1 millón de venezolanos que hacen vida en territorio americano, no entiendo cómo esto pueda ser eventualmente calificado en ese contexto. Creo que las agencias de orden público y de seguridad interna pues tienen capacidad para poder ubicar a estas personas y poder indudablemente imponerles todo el peso de la ley. Ahí te refieres de que el presidente Trump y su administración quieren frenar cualquier tipo de viaje, cualquier viaje, ¿no? O sea, nadie puede ni entrar o salir de Estados Unidos a o de Nicaragua, Cuba, Venezuela, por ejemplo. Todavía no han dictado, digamos, lo que es el ban migratorio, lo que sería esa provisión de la que estamos haciendo mención en este momento. Eso, digamos, se ha reconocido ya públicamente por autoridades el hecho de que están en discusiones para ver qué es lo que se va a implementar, por ende no lo sabemos, pero lo que sí ha estado circulando a nivel de los medios, pues indudablemente son draft o propuestas donde Cuba y Venezuela estarían incluidos dentro del nivel más alto de escrutinio o de limitaciones para esos fines. Y aunque todavía eso no se ha publicado, cuando tú ves que de la mano vienen procesos de terminación como el TPS, procesos de terminación anticipada, como el paro humanitario, donde también está incluido Cuba, Nicaragua y Haití, y ves que las justificaciones en teoría son porque ya han disminuido o han desaparecido lo que son los problemas humanitarios que existen en estos países y que son los que normalmente le dan vida a este tipo de instrumentos, tú dices que, bueno, pudiera, por lógica, indudablemente haber cierta correlación entre esa justificación. Lo cierto es que, más allá de como yo lo pueda ver, la administración pareciera que lo está entendiendo ciertamente como un proceso de guerra, pero mi visión es que de alguna forma hablar de que hay un proceso de guerra o de una intrusión masiva, por lo menos a nivel de lo que es la comunidad venezolana, cuando están identificados no más de 600 miembros del Tren de Aragua, aparentemente identificados no más de 600 miembros del Tren de Aragua, en contraposición con cerca de 1 millón de venezolanos que están haciendo vida dignamente en los Estados Unidos, pues no hay una correlación lógica que permita llegar a esa conclusión con facilidad, o por lo menos digerirla con facilidad. Ok, específicamente en este caso de los deportados a las cárceles de Bukele en El Salvador, este juez ha señalado que los deportados se enfrentan riesgo de tortura, muerte en esta mega cárcel salvadoreña. Además, el gobierno invocó el privilegio de secreto de Estado para no dar detalles sobre estos vuelos de deportación. En las redes sociales se está viendo donde muchas personas están diciendo que han, por ejemplo, detenido a un familiar porque tiene unos tatuajes, el cual el gobierno federal ha determinado que estas personas
que el gobierno asume, ¿no?, como evidencia de afiliación a estas pandillas. ¿Qué protección puede tener una persona que, sinceramente, o sea, estamos todos de acuerdo? El Tren de Aragua, TDA, ahora como le dice el gobierno federal norteamericano, son gente y una pandilla muy, muy peligrosa y deberían de ser expulsados. Pero hay preocupación en nuestra comunidad latina de que tú tengas un tatuaje que se asemeje a un Tren de Aragua, a un tatuaje que usan los miembros del Tren de Aragua, y que no seas Tren de Aragua y seas deportado. ¿Qué protección tienen estas personas? Lo cierto es, Enrique, que la determinación de afiliación por vía de tatuajes al Tren de Aragua no es una afiliación que se conozca ni siquiera en Venezuela. Entiendo que esas son, digamos, manifestaciones tradicionales de grupos como el MS-13, el MS-18, gangas tradicionales que están organizadas desde hace muchísimos años, pero el Tren de Aragua, lo cierto es que surgió inicialmente fue como un sindicato de la construcción en un estado en Venezuela, precisamente para extorsionar comercios, y por supuesto llegaron a cometer acciones delictivas atroces o bastante feas, pero el esquema de tatuajes definitivamente no es una de las formas de identificación o de afiliación. Entonces, cuando tú ves que el motivo principal o uno de los motivos principales para tratar de generar la detención de estas personas deriva de los tatuajes y no de otros elementos, pues indudablemente genera preocupación, porque ya ha habido un reconocimiento de que si bien la mayoría de los que han sido trasladados a El Salvador probablemente tengan récord criminal bastante serio, algunos de ellos pues indudablemente no tienen récord o registro criminal en ninguna parte del mundo. Entonces, de alguna forma, eso lo que te pone es a pensar en qué es lo que sucede en cuanto a la expectativa de que ahorita aplaudimos que se traslade a todo ese tipo de gente porque son personas indudablemente indeseables para el país. Pero cuando empiece a incrementar en caso de que ocurra el traslado de personas que no tienen nada que ver con esto, a quienes no se les cumple el debido proceso, quienes no tienen derecho a la defensa, indudablemente eso va a empezar a, digamos, afectar ya una comunidad que se va a ver dañada, se va a ver, digamos, de alguna manera traicionada también por este tipo de acciones. Se me acaba el tiempo, pero hay dos preguntas rápidas que te quiero hacer que tienen que ver con esto. En las redes estoy viendo muchas advertencias donde le están diciendo a las personas que si tienes Green Card o H1B o F1 visas, que no deben de viajar al menos que no sea absolutamente necesario. ¿Por qué? El motivo es porque como está la amenaza de la presentación o preparación de un ban migratorio donde se está incluyendo a estas dos nacionalidades, y eso va de la mano con la ley de enemigos extranjeros, que si se quiere da ciertas facultades de carácter supraconstitucional, donde precisamente puedes evitar la aplicación de estos tipos de derechos, por ejemplo, o de garantías, como lo es el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. Indudablemente las personas que no tengan por lo menos una ciudadanía americana pueden verse afectados al momento de tratar de ingresar a territorio americano nuevamente, porque se está invocando una ley que permite de alguna manera, en principio, poder hacer o excluir a personas sin mayor resguardo. Recuerda que cuando se aplicó esa ley hace ya cerca de 70 años atrás, se logró incluso la exclusión de ciudadanos americanos de origen japonés, pero eran ciudadanos americanos, precisamente porque se estaba dando en el marco de esa ley. Entonces, ¿qué dice que no se vaya a hacer lo mismo hoy en día, sobre todo con personas que no son ciudadanos americanos, sino residentes permanentes o que ostentan una visa no inmigrante? Trump ha ordenado investigar y sancionar abogados y bufetes que presentan demandas en contra de su administración, específicamente en casos de inmigración, como los casos que tú manejas, y otros litigios considerados frívolos. Y aquí estoy de acuerdo. Si alguien ha hecho algo ilegal o algo incorrecto, debe ser investigado y debe ser encarcelado, sancionado como debe ser. Pero entre ustedes, no en el caso tuyo, porque sé que eres un abogado decente y por eso converso contigo y eres un tipo recto. Gracias. Pero hay preocupación entre la comunidad de abogados de inmigración acerca de estas investigaciones. Mira, indudablemente que hay cierta preocupación, pero la preocupación deriva más de qué subyace en este tipo de mensajes, porque ya por ley nosotros estábamos, digamos, limitados a presentar peticiones que no tengan sustento legal, que sean frívolas o que no estén respaldadas en el marco del derecho. Yo realmente, digamos, la queja que de alguna manera elevo es que en lugar de estar buscando la forma de transmitir este tipo de mensajes a la comunidad jurídica, se transmita más bien a todas aquellas personas que sin tener licencia de abogado, sin poder ejercer representación jurídica de los clientes, que presentan solicitudes que no cuentan con técnica jurídica, llámese notarios, preparadores, asistentes legales, paralegales, el nombre que quieran tener, están haciendo trámites sumamente delicados para una comunidad que más bien ya ha visto bastante mermadas sus posibilidades de establecerse en el país. Entonces, esa debería ser realmente
digamos, el nicho a abordar, el área a abordar, porque es lo que debe estar regulado, tomando en consideración que están actuando sin ningún tipo de regulación en el país. Él es el abogado de inmigración Héctor Benítez. Te puedes comunicar con él en las redes sociales. Benme Legal. Gracias, abogado. Gracias a usted, Enrique. Excelente día.